Bienvenidas, criaturas analíticas, a un nuevo capítulo, un nuevo programa de civilización y geopolítica del canal Geopoder, el canal de la independencia, el rigor y la excelencia. Soy Vicente Ferrer Beifer y vamos a abordar algo, por supuesto, que va a ser polémico, como no podía ser de otra forma, pero que está siendo decisivo en estos momentos de cambio completo y total de la geopolítica a través de una geoestrategia que se está imponiendo y que está dando lugar a esa geopolítica que ya anunciamos en esta casa desde hace meses, si no años, y que vamos a abordar desde la perspectiva de la fuerza, de la geoestrategia, de la libertad política, de la libertad soberana como inicio, con tres casos que os van a gustar: el origen de Castilla y las actuales leyes que se están poniendo en marcha, la de la principal potencia del mundo y referente del mundo, mal que les pese a quien les pese, es la realidad, que es Estados Unidos con su One Big Beautiful Bill Act de Trump y la ley, esa ley fiscal de principios de inocencia fiscal de Argentina. Sí, sí, se acaba de presentar. Principio de inocencia fiscal absolutamente revolucionaria y absolutamente rompedora con toda la imposición sistémica y sistemática del globalismo, de someter a todas las sociedades a un escrutinio atroz, fiscal, desde orden nacional e internacional. Bien, exactamente estamos hablando de sí, de un elemento que tienen en común, y aunque a algunos les sacudan, se les pongan los pelos de escarpias, ¿sí? Entre cómo se originó Castilla, que os va a encantar, y esas gigantescas leyes que están rompiendo tanto cultural como políticamente en forma de geoestrategia para acelerar el cambio a esa nueva, no nueva, sino diferente geopolítica de la que había anteriormente y que va a suponer, está suponiendo el fin del globalismo, por supuesto económico y además de económico, político e internacional. Así que comenzamos. Bien, miran, ¿qué carajo tendrá que ver? ¿Cómo creen? ¿Por qué Castilla, Castilla, el sujeto político Castilla va a lograr acabar ser el líder y el sujeto político que va a llevar a la práctica esa realidad, que es una realidad, que algunos la nieguen, de la reintegratio Hispaniae, del mitus visigotorum, que ya desde el siglo IX, Alfonso el Magno, Alfonso III el Magno, el Grande de, de Asturias y León a partir de él, pone en marcha esa idea de que los reinecillos que estamos creando, esto es provisional, ¿eh? Aquí no hay ningún nacionalismo absurdo, aquí no hay ningún pueblo antiguo, no, 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 no. Esto, estamos aquí, es provisional porque el objetivo es recuperar esa nación destruida e invadida que nos quitaron en el 711, 720, 730, con plena conciencia de ello. Bien, eso se traduce en que esa idea que ya explicamos que era separada completamente del Renacimiento, de la idea del Sacro Imperio, porque tenían un imperio, un mandato muy anterior a lo que los francos se inventasen y los germanos juntos, el sacro, el imperio romano, porque el imperium visigótico era directamente de la Roma original, y es lo que se construye Castilla, bueno, Asturias y León, y los otros grupos hispánicos irán, incluso aquellos que nacieron de la marca hispánica del Sacro Imperio Romano, se separarán de ellos para unirse como comites hispani, como les llamaban los mismos francos, a la idea, el proyecto político de recuperar de tener esa soberanía. Bien, ¿por qué Castilla entonces? Pues Castilla, fíjate qué maravilla,
nace en un momento difícil en que Asturias y León necesita ampliar, necesita bajar al Duero, y entonces inventa o crea eso que se llaman las cartas Puebla. La primera carta Puebla, que es una carta de libertad, gigantesca, mayúscula. Y esa carta Puebla la hace en un pueblo que se llama Braños Ósera o Brañósera, es decir, Brañas y Oseras. Pues imagínate, un sitio donde tenías que poner brañas, cabañas en medio de oseras, o sea, ¿cómo se llama esto? Madrigueras de osos, ¿sí? No iban ni los sarracenos, ni los musulmanes de los Emiratos o de los califatos después de desventijarse y desmoronarse el primer imperio de Mahoma, el imperio árabe. Bien, y eso se da precisamente entre hoy es Ávila, Palencia y Burgos, ¿sí? Pero empezó apenas en Brañosera, la primera carta Puebla de la historia. ¿Qué es una carta Puebla? Ya no es un fuero juzgo, es una carta de libertad total. Mira, te vas a morir. Te damos lo que quieras. Vas a ser un propietario, vas a tener libertad de elegir a tu representante y organizarte en tu pueblo. Total, vas a vivir 5 o 10 años como mucho, porque tarde o temprano van a pasar ahí los chicos de las sábanas en la cabeza y de las espadas raras y te van a hacer picadillo, te van a convertir en esclavo. Así es que, yo qué sé, te damos lo que quieras. Básicamente esa es la idea general. Bien, en, en ese caso, ¿quiénes fueron los primeros? Pues por supuesto eran vascos, vascos duros, vascos valientes. Eran cinco. Castilla empezó con en un minúsculo puntito de 5 familias, 5 hombres y sus familias vascos. Cinco. Así empezó la primera carta Puebla, cuando ni la palabra Castilla existía. Solo se tenía conciencia de que eso en tiempos de los godos había sido un ducado, el ducado del Cantábrico, que ahí había con sede en Amaya, Amay, Amaya, es decir, lugar madre, en, eh, bueno, algo parecido seguramente al vascuence, pero de origen íbero, es decir, ciudad capital de lo que era ese ducado en tiempos de los godos y que ya no existía, evidentemente. Pero empiezan con ese pequeño pueblo con 5 personas. De esos 5 que iban con sus carretas y su espada al cinto, hombres libres, hombres con la carta Puebla, pon tu regla, campeón, porque te vas a morir, es igual, pon tu regla, pero te damos a, te damos a morir. Y triunfó. De hecho, creo que es Pedro de Castilla, creo que es el primer, el primer noble, un señor, no sé si es señor de Amaya y tal, el que le da el rey de Asturias, en torno, en torno al 850, 850, 860. Y este señor ve que eso atrae gente, está triunfando, y va haciendo más cartas Puebla. De esos 5 pasan a ser mucha gente. Brayósera, luego pasa a la Maya mismo, luego tomará se crearán diversos pueblos, y así aparecerá Castilla, de cero apareció Castilla, es el lugar de castillitos, porque en cada sitio va colocando una torre, cada vez un castillo un poco más grande. Esa fuerza de libertad, esa fuerza, es lo que explica de que un sitio, el último en llegar, al cabo de 100 años, al cabo de 3 generaciones, el conde, porque al cabo de una generación eso ya se llama condado. Al cabo de 3 generaciones, el conde Fernando González proclama su independencia. Y al cabo de una generación después, en la que Sancho el Mayor unifica todos los reinos cristianos, le durará poco, pero ya su hijo Fernando acaba siendo el primer rey de Castilla. Primer rey de Castilla que unificará a León, absorberá la soberanía leonesa, su origen visigótico. Y con esa fuerza Castilla acabará varias veces dominando toda España, varias veces. Primero en el siglo XI. Si no llega a existir segundas y terceras y cuartas invasiones, la reconquista hubiera acabado en el siglo XI.
es la fuerza de la fuerza de la libertad, el tener prácticamente mínimos impuestos, el tener desde abajo la fuerza de los colonos, de los campesinos armados, libres, de los libres hombres, de los libres hombres, de los hombres que podían tener su tierra y labrarla con espada. Y cuando llegaba el tiempo de la milicia, irse y tener que combatir si era necesario. Y por eso Castilla, de la nada, será un señorío en una generación y un condado, y de condado en 3 generaciones será independiente y entrará en el juego de las luchas de las coronas y entrará en la primera unificación por parte de Sancho el Mayor y desde ahí, cuando lo dividen sus hijos, entrará ya como reino, que acabará unificándolo todo, siempre recuperando la idea de soberanía original. Es decir, esa idea de soberanía original que podríamos perfectamente, yo esto alguna vez lo hablé, pero me faltó tiempo con don Antonio desarrollarlo, sí que era libertad constituyente, pero desde cero, las cartas Puebla. Pues bien, la ley, la ley del que mi ley está presentando, por cierto, está batiendo todos los récords. Ahora los necios, algunos de ellos se proclaman hispanistas, bueno, no voy a empezar con eso, em, tratan de atacarlo de forma absurda. O sea, instituciones creadas por la partitocracia anterior a mi ley, le dan la razón, instituciones, el INDEC, por ejemplo, eh, y instituciones nacionales e internacionales con los datos. Está ya creciendo Argentina, rompe ese paradigma falso de la Academia de Económicas de que una gran restricción del público, del que es el dinero público, de la inversión pública, causa recesión. Mentira, está creciendo el 5 o 6% Argentina en este momento. En este momento. Después de la mayor recorte de toda la historia, y está introduciendo, además, la ley más revolucionaria para el sistema que sigue estando sobre nosotros, el sistema público, socialdemócrata, financista, de control completo de la moneda, control total de las estructuras económicas y de corporativismo público-privado de la economía, y que todavía está completamente vigente, desgraciadamente, en Europa, en Unión Europea, y que se está empezando a independizar en Estados Unidos. Pues bien, va más allá de eso. Acaba de presentar la ley de principio, como he dicho antes, voy a repetirlo porque de principio es que es tan increíble, de ley de principio de inocencia fiscal revolucionario, absolutamente. De principio de inocencia fiscal, aparte de subir los límites de lo que puedes manejar sin tener que dar explicaciones de 1.500, de 1,5 millones de pesos, unos 1.300 dólares, 100 millones de pesos, eso de forma simple y de pena agravada, de, se puede pasar de 1.500, de 15 millones a 1.000 millones de pesos, es decir, a 100 millones de dólares. Realmente unos techos altísimos, pero aparte de eso, no se puede, el fisco no podrá investigar de oficio porque le dé la gana a alguien simplemente porque no le cuadre su contabilidad, haya hecho mal la contabilidad o no le cuadre la contabilidad. Eso no es una razón. Tendrán que haber indicios criminales y con todo el aparato judicial y mecánico. O sea, se acabó el sistema, o sea, sería el fin en España de la agencia tributaria directamente. Así que, señores, en España, durante 500, 700 años, curiosamente fue Castilla la que empezó con 5 bravos vascos eh, en un pequeño aldea brañosera, con una carta de libertad, la Carta Puebla, que sustituía a los forojuzgos. Los forojuzgos eran las leyes, la- el libro de leyes que se imponía, que era un libro en latín de todas las leyes, básicamente justinianeas, y del breviario de Alarico, visigóticas, que se juntaban esta es tu referencia, toma, se le echaba a la cabeza a algún señor, a un noble o incluso a algunos
campesinos ricos y ya la apáñate. No, a partir de ese momento no era el puro juzgo, era la Carta Puebla, de cero, desde la libertad, desde la fuerza soberana original. Y eso es lo que está haciendo Milei, mal que le pese. Todavía hay algunos analfabetos, por no decir analfabestias funcionales, que hablan de que es globalista, Milei, pero que es el mayor terrorista que haya existido contra el sistema que nos está destruyendo las sociedades occidentales, socialdemócrata, de fiscalidad, de dominio de la economía, de control político, partidocrático, etcétera, etcétera. Es decir, con esta nueva ley y que tiene alguna reminiscencia incluso en el One Big Beautiful Bill Act de Trump, porque en ella Trump está también destruyendo la presión fiscal sobre la sociedad civil. Con este criterio nos vamos con un gran abrazo, estamos ante unos cambios enormes y espero que cada vez os demos unos criterios que comprobéis científicamente que la fuerza de la libertad original, la libertad constituyente, es la más grande que puede existir en política, en la realidad. Ojalá tengamos acceso. Un gran abrazo.